Vamos a la palabra. Te invito a ver tu Biblia ahí en Mateo capítulo 27. Capítulo 27, ya llegando al final de este evangelio. Solo son 28 capítulos y nos queda un capítulo y medio, más o menos, para terminar. Y vamos a ver del verso 11 al verso 26. Esta sección donde Jesús es llevado delante de Poncio Pilato, el gobernador. ¿Okay? Y eso realmente lo vimos al inicio, en los primeros versículos, déjame leerlos, dice así, del capítulo 27, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Okay? Después de eso hace un paréntesis, que fue lo que vimos la semana pasada, de ahí del versículo 3 al verso 10, que nos narra lo que sucede con Judas en ese momento. Pero aquí, en esta porción que vamos a ver el día de hoy, regresa a la historia de Jesús delante de Poncio Pilato, la narración de lo que va a suceder. Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Voy a leer los primeros versículos que vamos a ver el día de hoy, y después de eso oramos para dar inicio, ¿ok? ¿Ya estás ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, te espero un poquito. Entonces. Mateo 27:11 dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque se vea que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra en esta tarde, en esta noche, que nos podamos reunir y meditar en ella, Señor. Gracias por dejarla escrita para nosotros en este día, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de ella tú nos dirijas, hables a nuestras vidas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Conoces cada necesidad, Señor. Y te pedimos eso, que a través de tu palabra tú suplas dirección, ánimo, Señor, consuelo. Lo que cada uno de nosotros necesitemos, Señor, que tú lo traigas a nuestra mente y corazón, Señor. Sabemos que tienes el poder de hacerlo a través de tu palabra y tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Señor. Te rogamos que cumplas ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces regresa a la narración de Jesús delante del gobernador. Poncio Pilato es el gobernador que vemos aquí, ¿no? Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Pilato, como gobernador, representaba la autoridad romana en esa provincia que era Judea, ¿okay? Donde estaban los judíos, en Jerusalén. Él gobernó del año 26 al año 36 después de Cristo, y obviamente le tocó, ¿no?, que Jesús fuera crucificado en su periodo. Y este hombre, Poncio Pilato, ¿no?, siendo gobernador, la historia secular, digámoslo así,
nos muestra que él era un hombre cruel, era un hombre despiadado, era un hombre completamente insensible. ¿Ok? Y los líderes judíos, ¿no?, al conocer a Pilato, pensaban que seguramente él condenaría a muerte a Jesús sin ninguna objeción. Es por eso que lo llevan delante del gobernador. Los judíos, ellos habían perdido ya el derecho de ejecutar a sus propios criminales. ¿Ok? Roma les había revocado ese derecho. Ellos ya no podían ejecutar a nadie, ¿ok?, como nación. Era Roma que tenía que ejecutar a alguien si realmente alguien merecía la pena de muerte. Pero recordemos algo, más adelante en el libro de los Hechos, algún tiempo después, vemos que los líderes no tomaron en cuenta esto y ejecutaron a Esteban, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. ¿Ok? Pero ¿por qué fue diferente con Jesús? Porque sabían que la gente tenía una buena opinión sobre Jesús. Así que querían de alguna forma deslindarse de la muerte de Jesús. Por eso quieren que Pilato lo asesine. Realmente más que nada es eso. Ellos podían haberlo hecho como lo hicieron con Esteban, ¿verdad? Pero lo que buscaban es que Pilato lo asesinara, porque si ellos lo hacían, pues la gente se iba a ir en contra de ellos. Entonces estaban buscando excusas para poder matar a Jesús sin verse ellos tan culpables, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues el hombre indicado era el gobernador Poncio Pilato. Por eso lo llevan ahí delante de Pilato. Y Jesús, estando delante de él, en pie delante del gobernador, Pilato le hace esta pregunta. Y ese le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Ok? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque esa era la acusación que trajeron los judíos delante de Pilato. ¿Ok? Vimos anteriormente que realmente la acusación fue blasfemia, ¿verdad? Fue lo que dijo el sumo sacerdote cuando dijo: ¿qué más cosas? Está blasfemando, ¿no? Error de muerte. Y todos dijeron: así sea, ¿no? Fue por blasfemia, no por decir que era el rey de los judíos. Entonces, el problema es que para un juez romano como Pilato, la blasfemia no tenía ningún significado. ¿Ok? Y mucho menos era una causa de muerte. Es por esto que los líderes judíos idean una acusación ya de un carácter más que religioso, un carácter político contra Jesús, diciendo él está proclamando rey de los judíos. ¿Ok? Y claro, Jesús es el rey, ¿verdad? El rey de reyes, el rey de los judíos, pero el rey de reyes. Y lo proclaman así, sabiendo que eso sí va a ser una amenaza. ¿Ok? Fíjate lo que dice Lucas 23, verso 2, y si gustas anotar la cita, en Lucas vemos esto. Lucas 23, 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Así llegaron delante de Poncio Pilato. Y eso entonces sí llama la atención para Pilato, ¿verdad? ¿Te quieres hacer un rey? ¿Verdad? Entonces estás en contra de César, ¿no? Entonces la acusación de los líderes religiosos era esta: este hombre es culpable de traición porque él dice ser el rey de los judíos en oposición a César. Por eso Pilato examina realmente el caso de Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿realmente tú te has proclamado rey de los judíos? Es lo que le está preguntando. La respuesta de Jesús es sencilla. Jesús simplemente dice: tú lo dices, ¿no? Y aunque Jesús responde la pregunta de Pilato, lo hace con cierta reserva, digámoslo así. No hace una afirmación, pero tampoco lo niega. ¿Ok? Si Jesús hubiera respondido con un sí, en ese momento hubiera sido sentenciado a muerte, pero su sentencia hubiera sido por traición a Roma. ¿Ok? Pero esa no sería su sentencia. Jesús sería sentenciado sin razón, como lo vamos a ver al final. ¿Ok? La única razón es por decir quién era. Básicamente por eso Jesús fue sentenciado a muerte. Entonces la respuesta de Jesús lleva a Pilato a continuar investigando, ¿no? Sin embargo, Jesús ya no habló más, no se defendió más. Fíjate lo que dice el verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Ok? Nada respondió. Y ya hemos hablado de eso. Desde antes Jesús lo vimos enmudecer, ¿no? No habló más. Nos recuerda a Isaías 53, ¿verdad? Cuando dice que él enmudeció, fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca para defenderse. Y veíamos que Jesús de ese momento lo hacía. ¿Por qué? Porque él estaba llevando ya nuestra culpa, nuestro pecado, ¿verdad? Él no iba a defenderse. ¿Por qué? Porque no tenía nada que defender, porque él había aceptado la culpa del hombre para morir en la cruz. ¿Ok? Sin embargo, aquí vemos una lección
muy grande de Jesús para nosotros como cristianos, como seguidores de Él. ¿Ok? ¿Cuál es esa lección? Cualquiera que sea la aflicción que Dios nos esté permitiendo vivir, debemos de aprender a sufrir pacientemente, porque así lo hizo Jesús. No vivir quejándonos, ¿verdad? Tenemos que aceptar lo que Dios ha puesto, y sobre todo se trata de la gloria de Dios, porque si Jesús cayó por nosotros, ahora nos toca a nosotros callar por Él, ¿verdad? Y más cuando se trata de algo. Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque entendía la voluntad de Dios para Él. Entonces, a pesar de estas provocaciones, ¿no? Acusaciones, insistían los judíos. Pilato de alguna forma está tratando de llevar un buen juicio, buscando, ¿no? Preguntando y buscando realmente la acusación si era cierta o no. Esos judíos siguen acusándole y acusándole, lo que vemos. Verso 13 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Le dice a Jesús. Lo que vemos es muy claro. Pilato veía algo en Jesús, ¿no? Veía algo en Jesús sin igual, no era común, ¿ok? Y duda, ¿no? Duda realmente, ¿no? Si están diciendo la verdad en contra de este hombre. Y le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato quería soltar a Jesús, pero se sentía frustrado. ¿Por qué? Porque Jesús no contestaba nada. Lo acusaban y no decía nada, ¿ok? Fíjate lo que dice el verso 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y aquí en el texto original, en el griego, es muy preciso, porque de por sí tiene una doble negación, ¿ok? Cuando dice: no le respondió ni una palabra, hay una doble negación ahí. Prácticamente le está diciendo: no le contestó ni siquiera en una sola palabra, o sea, no quiso hablar nada. Es como o sea, vemos cómo Pilato está maravillado, dice, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué? Porque seguramente él nunca había visto a nadie callarse sin defenderse, ¿no? Siendo acusado y no decir nada. ¿Ok? Cualquier acusado hubiera dicho algo, aunque fuera culpable, ¿me explico? Hubiera dicho algo con tal de defenderse. Pero Jesús no dijo nada. Nuevamente, el silencio de Jesús no era debilidad, sino todo lo contrario, era fortaleza. ¿Okay? Él estaba más comprometido con la voluntad de Dios que con limpiar su reputación. Jesús entendía lo que estaba haciendo Dios, sabía, ¿no?, a lo que había venido. Y ese era el momento. Jesús simplemente cayó, no se defendió. ¿Okay? Verso 15 dice, vemos entonces eso. Pilato está maravillado de ver a este hombre acusado, cómo lo están acusando, bombardeando acusaciones, y él no habla, no dice nada. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tener entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato vio una oportunidad aquí, ¿no? Dice el texto que en el día de la fiesta, en la Pascua, el gobernador acostumbraba a hacer esto: soltaba algún preso judío que tuviera, el que quisieran, ¿no? Y Pilato vio eso como una oportunidad, ¿no? Él pensó que podía librarse de Jesús sin tener que decidir sobre el caso. Simplemente decir: bueno, ese acusado está bien, se los entrego, ¿no? Como ese preso que entregamos en la fiesta. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, dice el texto, ¿ok? De Barrabás era famoso, pero realmente de él no sabemos mucho, ¿verdad? Más que lo que dicen los evangelios. Y nos dicen dos cosas. Aquí no nos dice nada más que esto, pero por ejemplo en Juan 18, verso 40 nos dice que era un ladrón, ¿ok? Era un ladrón. Y Marcos 15, 7 nos dice que era un homicida. Definitivamente él era culpable, ¿ok? Y no merecía ser puesto en libertad. Entonces, dice verso 17, que reunidos pues ellos, les dice Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A quién quiere, no? Dice el texto. ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, el Mesías, ¿no?
Entonces Pilato supone que los judíos cogerían a Jesús, ¿no?, para ser liberado antes que el que realmente merecía ser ejecutado, Barrabás, ¿no?, un homicida. O sea, nunca van a escoger un homicida, ¿me explico? Nadie va a querer que suelten un homicida. Digo, eso fue lo que supuso este Pilato. Y dice verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿no? Esta es la causa, ¿no? Qué interesante, ¿no? La Biblia nos dice por qué causa los judíos entregaron a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. La envidia es un pecado muy serio, ¿no? Tan serio que es lo que vemos aquí. Nuestro Señor fue entregado por envidia. Y es un pecado que a veces no lo tratamos como debe de ser. Es tan serio, pero no lo vemos tan serio. ¿Me explico? La envidia de repente es algo tan común y pensamos que es algo normal, pero no. Tenemos que ver que la envidia no es algo bueno. ¿Qué es la envidia? O sea, la envidia realmente es querer tener lo que otro tiene, ¿verdad? Y muchas veces es querer tener lo que otro tiene y que el otro no lo tenga. ¿No? Así se ve la envidia. Y esos hombres tenían envidia de Jesús, ¿ok? ¿Por qué? ¿De dónde procedía esta envidia realmente? Esta envidia procedía del poder que Jesús había ganado sobre el pueblo. ¿Recuerdan eso? La enseñanza de Jesús, sus milagros, mostraban toda la hipocresía de los fariseos. Y el pueblo judío estaba empezando a reconocer a Jesús como el Mesías. Estos hombres realmente ardían de envidia en contra de Jesús y por eso es que lo quieren muerto, ¿ok? Les está quitando todo lo que ellos tenían delante del pueblo, entre ellos sus negocios en el templo. ¿No llegó Jesús a volcar las mesas? ¿Verdad? Entonces esos hombres eran envidiosos. Cuidado con eso, familia, cuidado con la envidia. ¿Ok? Ese no es ningún fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una obra de la carne, ¿no? Y es tan peligroso como vemos aquí que ese pecado fue el que llevó a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no?, a la cruz. Digo, el pecado de todos nosotros, pero en ese sentido fue la acusación, ¿verdad?, de Pilato contra esos hombres. Por envidia lo están entregando. ¿Okay? Entonces dice el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Okay? Solo Mateo registra este incidente con la esposa de Pilato, ¿no? Lo que nos dice es que su esposa lo manda a llamar, les da ese recado, no tengan nada que ver con él. ¿Por qué? Porque he soñado, ¿no? He padecido mucho en sueños a causa de él. No sabemos, ¿no? Para empezar, es una mujer romana, ¿no? Es griega, o sea, no es judía, ¿no? No importa si su sueño era normal o sobrenatural, ¿no? Pero algo sí, los romanos eran muy supersticiosos y creían mucho en los presagios, ¿no? En los sueños, todas esas cosas. Entonces, para ella y para Pilato esta era una advertencia, pero ni aún así Pilato hizo caso. ¿Okay? Su mujer se da cuenta que Jesús es inocente. Aún su mujer, porque por eso le dijo, ¿no? No tengas nada que ver con este justo. ¿Okay? Ese hombre es justo, es inocente. Y este fue otro argumento más, quizás uno de los más fuertes a favor de Jesús, de que Pilato soltara a Jesús. Entonces vemos realmente a Pilato y es interesante porque llevan a Jesús ante Pilato para ser juzgado. Pero si vemos todo lo que está sucediendo, realmente el que está siendo juzgado es Pilato. ¿Te das cuenta? Es Pilato que está delante del rey de Jesús. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿No? Piensa en eso. Eso es lo que está pasando. Pilato se da cuenta y dice, este hombre es justo, este hombre no es culpable, pero tiene encima la multitud. Su esposa ya le dijo también, hey, no tengas nada que ver con ese justo. Ve el verso 20, ¿qué sucede? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Te das cuenta? La persuasión. O sea, Pilato, en serio, yo me imagino que ese hombre estaba sude en ese momento, ¿no? De muchas formas intentó deshacerse de Jesús. Ahora esos hombres están ahí
persuadiendo a la multitud, ¿no? Y qué increíble, esos hombres eran expertos yo lo veo así como en manipulación, ¿ok? Porque así vivían. Como de repente esta multitud que unos días antes estaban gritando a Jesús, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdas en la entrada triunfal? Esa multitud que iban a Jesús entrando en el pollino y gritaban, Hosana, al Hijo de David, reconociendo a Jesús como el Mesías. Pero ahora están diciendo, crucifícale, ¿verdad? Y todo por esos hombres. Mira, es interesante ver esto porque siempre ha habido hombres así, manipuladores, y que usan la religión para manipular a la gente. Mucho cuidado con esos hombres. Dios nos habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Uno de los temas principales de toda la Biblia son los falsos maestros, ¿verdad? Lo hemos estado viendo los domingos en las cartas, Pedro, Juan, Judas, ¿verdad? Y lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento. Había falsos profetas. Siempre ha habido hombres falsos, ¿verdad? Que buscan esto. Ganancias deshonestas, ¿verdad? Satisfacer su propio vientre, pero no buscan la gloria de Dios. Así eran esos hombres fariseos, hipócritas, pero muy manipuladores. Vamos a ver qué sucedió entonces. Verso 21. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esa misma multitud que gritaba Hosana, ahora solo grita, sea crucificado. Cuando el gobernador Pilato pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? No dudaron. No dudaron. Yo creo que toda la multitud gritó inmediatamente a Barrabás, ¿no? Y veamos a quién están eligiendo. Ellos eligen a alguien que quebrantaba la ley en lugar de Jesús. Escogieron la injusticia en vez de la justicia. Escogieron al hombre sanguinario en vez del príncipe de paz. Eligieron la guerra en lugar de la paz. Prefirieron eso, un corazón lleno de odio y violencia en vez de un corazón lleno de gracia y amor. Así estaba el pueblo. Y cuando veo esto, es muy común que el hombre prefiera la rebelión antes que la justicia, ¿verdad? Por eso siguen rechazando a Jesús. Prefieren su pecado antes que aceptar a Cristo. Es lo que Juan dice, Juan 3 habla de eso. Esa es la condenación, verso 19, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí vemos eso, escogiendo a Barrabás en lugar de escogiendo a Jesús. Pilato, verso 22, les pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La respuesta es, crucifícale. No, crucifícale. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que estaban ahí, cuántos hombres, mujeres de los que estaban ahí, escucharon predicar a Jesús? ¿Cuántos de ellos no recibieron un beneficio de parte de Jesús? ¿Cuántos de ellos no fueron, quizás uno o dos de los que estuvieron ahí con los 5,000 alimentados por Jesús? ¿Cuántos de ellos quizás no fueron sanados por Jesús o algún familiar, verdad? Y ahora sin más simplemente deshazte de él, crucifícalo. ¿Okay? La crucifixión, lo vamos a ver la siguiente semana, pues la crucifixión era la pena que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Y solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían ser crucificados. ¿Okay? Si crucificaban a Jesús, lo están reconociendo como un rebelde o como un esclavo, pero no como el rey, ¿verdad? Que él se proclamaba ser y que él era. Además, la crucifixión haría parecer que los romanos lo habían matado. Por lo tanto, la multitud no culparía a los líderes religiosos, ¿verdad? Era lo que buscaban. Crucifícalo. Verso 23. Entonces Pilato, el gobernador, les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Nuevamente, ¿ves la lucha de este hombre?
tratando de salvar a Jesús de alguna forma, porque él sabe, este hombre es justo. Por eso dice, ¿qué mal ha hecho? Él no vio ningún delito en Jesús, él sabía que Jesús era un hombre inocente. Déjame darte 2 citas más donde vemos esto. Lucas 23, versículo 4. Lucas 23, 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato lo confesó, no encuentro ningún delito en él. Juan 19, versículo 4. Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Mateo no lo dice así, pero ya lo vimos como Lucas y Juan hablan de esto y mencionan cómo Pilato realmente proclamó esto. No encuentro ningún delito en Jesús. Él es justo, es inocente, no es culpable. Mateo simplemente dice que él dijo, ¿qué mal ha hecho? ¿No? Y esa pregunta es otra indicación de la inocencia de Jesús. En el Evangelio de Juan vemos la respuesta de los líderes religiosos a esta pregunta. Juan 19, versículo 7. Fíjate lo que respondieron los judíos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. Fue la respuesta, ¿no? Entonces Pilato quería dejar libre a Jesús. No solo por las motivaciones de los que le entregaban, que era envidia, sino también a causa, como vimos, del sueño de su mujer, ¿verdad? O sea, él sabe que ve algo malo. Ese hombre lo están entregando porque son envidiosos, le tienen envidia. Su mujer le advirtió, hey, no te metas con él, ¿ok? No solo eso, él vio la inocencia comprobada de Jesús, ¿ok? Porque tanto su esposa como él llegaron a la conclusión, este hombre es justo. Ahorita lo vamos a ver en el verso 24 cómo lo dice, ¿ok? Dice Juan 19, también pasaje paralelo, en el versículo 12, fíjate lo que dice, 19-12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, lo que te decía, vemos esa lucha. Pero los judíos daban voces diciendo, si a ese sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, ¿te das cuenta cómo los judíos estaban persuadiendo a Pilato? Y Pilato dice, es inocente, ¿no? Regresando al texto, dice, qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Esto ya es una histeria así, ¿no? De multitudes histéricas, ¿no? Gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y vemos esa presión. La presión de los líderes judíos era demasiada. Ellos querían muerto a Jesús y querían que Pilato se encargara de eso. Mátalo, crucifícalo. Vamos a ver qué pasa, verso 24 al final. Dice, entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato dice que viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, por más que intentaba, no daba resultado, no podía, sino que se hacía más alboroto, y lo menos que él quería es alboroto. Recuerda, está próxima la fiesta de la Pascua, ¿no? Y hay una multitud muy grande. Miles de judíos venían a esa fiesta. O sea, no creas que vean ahí cientos de personas, había miles de personas, ¿ok? Viendo todo esto, presenciando todo esto. Entonces, lo menos que quería Pilato era que se hiciera más alboroto, porque él estaba ahí encargado de poner orden, precisamente que no hubiera alboroto. Entonces dice que viendo que no adelantaba nada, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de ese justo, allá vosotros, ¿ok? Pilato hizo todo lo posible para librar a Jesús. No nos dice Mateo, pero aún Pilato envió a Jesús a Herodes para no tener que tomar una decisión él mismo, ¿ok? Herodes se lo regresa y Pilato declara al pueblo que Herodes estaba de acuerdo con él en cuanto a la inocencia de Jesús.
Lucas 23:15 también nos dice esto, déjame leerlo. Lucas 23:15 dice así: y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, tanto Herodes como Pilato no encontraron nada digno de muerte. Entonces, ¿qué hace? Propuso azotar a Jesús y soltarle, ¿no? Propuso, como de costumbre, soltar a un criminal esperando que le permitiera soltar a Jesús. Después de azotarlo, lo presentó delante de ellos y tal vez con la idea de que eso despertara su compasión, pero todos sus esfuerzos fueron realmente en vano. Lo único que quedó por hacer era lavarse las manos, ¿no? De ahí viene el dicho, ¿no? De nada más se lavó las manos, ¿no? Como Pilato. Para Pilato fue como: me limpio las manos, yo no tengo nada que ver con este hombre. Y como dice el texto, ¿no? Inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Pero lavar sus manos no tenía ningún significado, ¿ok? Ningún significado. Por lo tanto, no pudo escapar de esa responsabilidad. Y es por siempre, ¿no?, asociado con el crimen de enviar a Jesús a la cruz. Por eso se conoce a Pilato, ¿no es así? Fue aquel gobernador que sentenció a Jesús a muerte, a ser crucificado. Vamos a ver qué sucede, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato dice: inocente soy de la sangre de este justo, ¿verdad? El pueblo dice: no te preocupes, echándonos a nosotros, ¿no? Nosotros asumimos esa responsabilidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que están haciendo. Ellos realmente no tenían noción de lo que estaban diciendo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenían ni siquiera, pues sí, noción de lo que estaban pidiendo. No entendían lo que esa sangre significaba. Estaban lejos de entender de qué se trataba la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que ha purificado, ¿verdad?, nuestros pecados. Sin entenderlo, ellos estaban pidiendo eso, ¿no? Esa sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De alguna forma eso es lo que hace la sangre, ¿no?, de Jesús, limpiarnos. Pero ellos no lo hacen de esa manera, ¿ok? No se dieron cuenta de lo grave que era pedir la ejecución del Hijo de Dios. Y cómo eso traería consecuencias no solo para ellos, para sus hijos. 40 años más adelante, Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Iba a ser así. Verso 26 dice, entonces termina diciendo, entonces le soltó a Barrabás. Querían a Barrabás, les entrega a Barrabás, ¿ok? Y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. O sea, a pesar de todo, lo último que intenta hacer Pilato es azotar a Jesús. Como diciendo, ok, lo va a castigar fuerte, pero, o sea, no quiero que vaya a la cruz. Lo va a castigar para que lo vean y quizás con eso van a decir, bueno, ya es suficiente. Pero realmente no fue suficiente, porque dice el texto que le entregó para ser crucificado. ¿Okay? Habiendo sido azotado, la palabra azotado es flagelo. ¿Okay? Los azotes que Jesús recibió fueron romanos, ¿ok? ¿Recuerdas? No fueron judíos, porque los judíos tenían permitido dar 40 azotes menos uno, ¿verdad? ¿Sí sabes eso? 40 azotes menos uno, ¿cuántos son? 39, exactamente. No más de eso, ¿ok? No podían dar más, pero los romanos no tenían esa restricción. Lo que nos muestra que Jesús fue azotado más de 39 veces, ¿ok? Y ese azotamiento, te decía, la palabra azotamiento, azote es flagelo, y era una forma cruel de castigo. ¿Okay? El acusado era azotado con un látigo. Estos flagelos eran látigos que tenían varias correas de cuero que tenían piezas de hueso o metal en las puntas. Eran como tipo látigos, pero haz de cuenta que al final tenían muchas tiras y en las puntas tenían ya fuera piezas de huesos puntiagudas o de metal, ¿ok?
La idea es que esas piezas se clavaran en la piel y a la hora de jalarlas arrancaran pedazos de piel. ¿Okay? No era solamente un látigo azotándote, sino realmente era desgarrando la piel. ¿Okay? El que aplicaba el castigo, ¿no? Daba latigazos sobre el cuerpo desnudo del acusado y podía ser en la espalda, ¿no? En el pecho o aún en la cara. Realmente pocos se mantenían conscientes hasta el final. A veces los prisioneros ni siquiera soportaban ese castigo. Quedaban ahí muertos. Y Jesús sufrió eso. Vimos anteriormente cómo Jesús sufrió la burla, ¿verdad? Lo golpearon. Los judíos lo golpearon. Se burlaron de él diciendo, a ver, si eres el Cristo, ¿quién te golpeó? ¿Te recuerdas? Profetiza quién te golpeó, y lo golpearon. Pero aquí vemos los romanos ejerciendo el castigo, ¿no? Es posible que Pilato, como te decía, permitió este castigo para que la multitud quedara satisfecha y pudiera cambiar su deseo de crucificarle. Pero no fue así. Al último dice que después de azotarlo lo entregó para ser crucificado. Entonces Jesús de por sí ya va desgarrado, va totalmente ensangrentado, heridas fuertes en la espalda, en su cuerpo, y va hacia la cruz. La siguiente semana vamos a ver lo que ocurre después de esto en la cruz. Pero lo que vemos es muy interesante. Jesús delante de Pilato, o como te decía, más bien Pilato delante de Jesús, ¿verdad? Porque quien está siendo juzgado no es Jesús, es este gobernador, ¿ok? Pilato fue un hombre que tuvo autoridad y poder, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión importante, no supo qué hacer. Le sirvió de poco esa autoridad y ese poder, ¿ok? Pilato estaba convencido, y lo vemos en el texto, él estaba convencido de la inocencia de Jesús. Él estaba luchando realmente, tratando de absolver a Jesús y satisfacer de alguna manera su propia conciencia. Pero al final, ¿qué hace? Cede ante el temor del hombre y entrega a Jesús para ser crucificado. Sin darse cuenta, entregándose él mismo delante de Dios. A veces la presión del hombre puede ser fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que ser fieles a la verdad. Obviamente Pilato conoció a Jesús, vio a Jesús, pero para él pudo más la presión del hombre que hacer lo correcto. Pilato tenía que tomar una decisión, hacer lo correcto o lo contrario, hacer lo incorrecto. Satisfacer su conciencia o satisfacer al hombre. Piensa en eso. Nosotros todos los días tomamos decisiones. Algunas de ellas no están lejos de la decisión de Pilato. Hacer lo correcto o lo incorrecto delante de Dios. Satisfacer a los hombres o satisfacer a Dios. ¿Ok? Dios promete honrar a aquellos que actúan rectamente, no a aquellos que tratan de complacer a los hombres. ¿Ok? Somos llamados a servir a Cristo, honrar a Cristo, agradar a Cristo. ¿Sí? Y no es que los hombres no tengan importancia. En 1 Corintios capítulo 4, Pablo habla acerca de eso. Y él menciona y dice, pues yo tengo en poco ser juzgado por los hombres. Ni siquiera por mí mismo, y eso que tengo limpia conciencia. Dice, porque el que realmente me preocupa es Dios. Él es el que me va a juzgar al final. Y tenemos que aprender eso. ¿Okay? No es que no nos importe la iglesia, los hombres a que podemos estar sirviendo. Pero nunca eso tiene que ser realmente nuestra motivación, agradar a los hombres. Principalmente buscamos agradar a Dios. ¿Sabes cómo? Agradamos a Dios sirviendo a los hombres. O al revés, servimos a los hombres ¿cómo? Agradando a Dios. ¿Ok? Y a veces cuando tú buscas agradar a Dios va a haber hombres que no les va a agradar. ¿Verdad? Pregúntale a Jesús. ¿Por qué fue entregado Jesús? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la motivación? Envidia, ¿verdad? Pero Jesús lo tenía muy claro.
Se trata de agradar al Padre. Y es el ejemplo que tenemos. Pilato no pudo ver eso. Obviamente Pilato no era judío, no conocía a Dios, era un gobernador pagano. Sin embargo, su conciencia, y lo vemos claramente en el texto, su conciencia todo el tiempo le estaba advirtiendo: no lo hagas, no lo hagas. Como te decía, a veces es muy fácil ceder a la presión, pero solo va a mostrar qué hay en nuestro corazón. Solo muestra si en nuestro corazón hay un deseo verdadero de agradar a Dios o a los hombres. Pilato reconoce la inocencia de Jesús y no quiere ser responsable de su muerte. Por eso, ¿qué hace él? Se lava las manos. Un acto simbólico de lavarse las manos, pero con este acto él intenta liberarse de su responsabilidad, pero eso no iba a servir de nada. Ese ritual, digámoslo así, no podría absolverlo de sentirse culpable por permitir que Jesús fuera crucificado. No nos dice nada más acerca de este gobernador, pero después de haberse enterado de todo lo que pasó con Jesús, imagínate su conciencia, ¿no? No podemos vivir una vida cómoda, lavándonos las manos todo el tiempo, pensando que eso nos va a limpiar. Delante de la verdad tenemos que ser honestos, ¿no? Sinceros. ¿Por qué? Porque el único que puede lavarnos es Dios, ¿no es así? El único que puede realmente lavarnos, y no solo lavarnos las manos, sino todo nuestro ser, nuestras motivaciones, nuestro corazón, es Cristo. Pero eso va a ser a través de la verdad, ¿ok? Todos los días tomamos decisiones, como te recordaba. Elegimos algo que puede honrar a Cristo o que puede deshonrar a Cristo. Cuando te encuentres ahí, recuerda a Pilato. Más bien no sigas ese mal ejemplo, ¿ok? Busca lo contrario, honra a Jesús. Oye, pero es que la presión es muy fuerte. ¿Quién es más fuerte en tu vida? ¿Quién tiene más peso? ¿Lo que la gente diga o lo que Dios dice? Son pruebas de fe, ¿ok? Por último, vemos algo importante en esta imagen, ¿no? entre Cristo y Barrabás, ¿ok? De alguna forma se convierte en un reflejo de lo que es el Evangelio para nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso el criminal es puesto en libertad, ¿verdad? Barrabás, y el inocente es llevado a la muerte. El asesino, el homicida, el gran pecador es puesto en libertad, y el santo, el justo, queda prisionero. Barrabás es perdonado y Cristo es crucificado. Es así. Eso es lo que Jesús vino a hacer precisamente. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice la palabra. El justo por los injustos. Todos estamos por naturaleza en la condición de Barrabás. Somos culpables, ¿estás de acuerdo? Delante de Dios todos somos criminales. Somos criminales, somos injustos, merecemos la condenación. Pero cuando estábamos sin esperanza, Cristo, el inocente, murió por nosotros. Eso es lo que vemos aquí, recordamos eso. Cristo decidió morir por nosotros. Así como Pilato y la multitud enfrentaron su decisión, nosotros también tenemos que enfrentarla. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tú el día de hoy te sigues dudando, si realmente es Cristo, es la verdad, tienes que tomar una decisión, ¿verdad? No puedes lavarte simplemente las manos. ¿Se me explicó? No puedes quedarte como neutral. La pregunta clave que hace Pilato en el verso 22 es la pregunta que todos tienen que responder. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Un inocente
que fue sentenciado a una cruz, simplemente, o realmente es el Hijo de Dios muriendo por tus pecados. Es muy diferente, ¿lo ves? Ese es Jesús. Jesús tomó el lugar de Barrabás y tomó el lugar de todos nosotros y el tuyo también. Tú decides hoy qué vas a hacer con Jesús. Y espero que no sea lavarte las manos, porque eso no va a funcionar. Necesitas elegir, ¿ok? Sí, elegir a Jesús implica lo que veamos. Este mundo te va a presionar, lo sabes, ¿verdad? Este mundo va a estar sobre ti. Va a tratar de crucificarte. Pero recuerda que Dios está ahí. Aquel que dio su vida, y lo vimos aquí, está contigo. Quiere guiarte, ¿verdad? Él quiere guiarnos, Él quiere animarnos, consolarnos, pero sobre todo Él quiere darnos vida eterna. Jesús vino a eso, ¿ok? La siguiente semana continuaremos con esta porción y vamos a ver cómo fue esa crucifixión, todo lo que pasó en la cruz. Pero el día de hoy quedemos con esto, ¿ok? Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos hoy. Ver a este hombre, el gobernador romano Poncio Pilato, delante de ti, Señor. Viendo tu inocencia, Señor. Viendo tu justicia, reconociendo que eras justo, Señor. Viendo la motivación de esos líderes judíos. Viendo la maldad de ellos. Buscando la manera de poder zafarse, Señor, de esa decisión. Una y otra vez, buscando la manera de poder. Su conciencia, Señor, le acusaba. Viendo la forma de poder hacerte libre en ese momento, Señor. Pero la multitud, Señor, fue las palabras de los hombres fueron más fuertes, Señor. Y lo vemos simplemente lavándose las manos, pensando que con eso era suficiente, Señor. Pero no es así, Señor. Y hoy nos recuerdas que tampoco es así para nosotros. Señor, cada disyuntiva en la que nos encontremos, cada decisión que tengamos que tomar, ya sea a favor o en contra tuya, Señor. Señor, es una decisión importante donde nos podemos simplemente lavarnos las manos. Si hemos creído en ti, necesitamos siempre, Señor, hacer lo correcto. No importa lo que eso cueste, Señor. Veamos eso con Pilato, Señor. Claro, él es un hombre que no te conoce, pero nosotros te hemos conocido. Hemos conocido tu gracia, tu perdón, Señor. Y no podemos pagarte así. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer y confiar en ti, aún en este mundo que es hostil en contra tuya, Señor. Que cada cosa que hagamos como hijos tuyos, Señor, te dé gloria a ti, Señor. Cada decisión que tomemos sea para tu gloria, Señor. Recordando pues lo que veíamos al final también, Señor. Esta historia de Barrabás y Cristo nos recuerda eso, Señor, el justo por los injustos. Y fuiste tú el que tomó ese lugar, el lugar del pecador, Señor, el lugar de Barrabás, para que él fuera libre. Y así fue con nosotros, Señor. Tomaste el lugar de cada uno de nosotros en esa cruz, Señor, para que pudiéramos el día de hoy por la fe tener libertad, Señor, y tener vida eterna. Y te damos gracias, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor Jesús. Señor, si aquí hay alguien que está dudando todavía en creer o no creer, Señor, yo te ruego, Señor, que traigas a su corazón fe y que esa persona pueda al día de hoy dejar de lavarse las manos, Señor, y tomar la decisión correcta de seguirte a ti. Quizás has estado evaluando, Señor, viendo la forma. El mundo ejerce mucha presión, pero cuando tu verdad es revelada, Señor, no hay forma de poder negarla. Ni siquiera lavándonos las manos. Yo te ruego, Señor, que traigas fe a ese corazón y
que hoy sea el día de salvación y pueda proclamarte como el Rey que eres, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de toda esta imagen y esta historia que veíamos, Señor, a pesar de verte callar, como veíamos, no era debilidad, Señor. Para nada fuiste débil, al contrario, Señor. Nunca dejaste de ser ese Rey poderoso, el Rey de Reyes. Y así lo vemos, Señor. Gracias. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz para darnos vida, Señor. El día de hoy lo hemos creído, lo sabemos, lo entendemos, pero ayúdanos a vivir siempre con esa verdad en nuestro corazón. Por favor, Padre. Gracias, gracias, Señor, por la cruz, por tu sacrificio y por permitirnos el día de hoy recordarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.